hasta ahora con las integrales definidas es calcular el área bajo la curva de una función entre dos extremos A y B. La integral que nosotros estamos calculando es efectivamente el área encerrada, el área S encerrada entre la función, la curva de la función de las X y las rectas verticales X igual a y X igual B. Hablamos de rectas verticales porque X igual a es una recta vertical, X igual a B es otra recta vertical y esa, de alguna manera son las que establecen los extremos de integración y que terminan encerrando esta superficie. Ahora, si uno se da cuenta, si la curva está por encima del eje X, área va a coincidir con la integral. Cuando nosotros hablamos de área, hablamos efectivamente de una superficie de valor positivo. Y en este caso coincide con esta integral. Ahora, cuando nosotros tenemos una superficie que queda encerrada por debajo del eje X, como en este caso, ¿sí? Esa área encerrada va a ser diferente a la integral entre A y B en el signo, porque cuando uno calcule la integral, le es negativa, porque está por debajo del eje X. ¿Cierto? Porque tiene que ver también con las ordenadas que tiene la función, que son negativas acá. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que hacer, como la integral esa me va a dar menor que 0, entonces el área va a ser distinta. En realidad va a ser distinta en signo. No es que va a ser diferente en valor, sino en signo. O sea que para calcular el área, efectivamente, y como un valor positivo, ¿qué tengo que hacer? Tengo distintas opciones. O le pongo un menos adelante a la integral, para que siendo negativa se transforme en positiva, o utilizo una de las propiedades de integración. ¿Se acuerdan que les mostré dentro de las propiedades de la integral definida? La integral entre A y B de f de x era menos la integral entre B y A. Entonces, usando esa propiedad yo puedo intercambiar los límites de integración y sacar el menos ese. Aunque habitualmente, lo que más se usa, digamos, es colocarle un módulo, digamos. Al colocar el módulo estamos obteniendo el valor absoluto, digamos, de esa área que obviamente va a ser positiva. Así que estas son las opciones. Nosotros solemos utilizar esta. Si el área queda debajo del eje X, le pongo un módulo y me va a quedar positivo, digamos, el valor. ¿Se entendió? Sí. ¿O los perdí? Se entendió, se entendió. Sí, se entendió. Bien. Un caso más general, como se plantea acá, fíjense que en este caso tenemos partes del área, nosotros tenemos esta curva que atraviesa el eje X acá, y el intervalo de integración es entre A y B, ¿no? En esos casos va a ser necesario, si no se lo dan, determinar los puntos de corte con los ejes de la función para saber cuándo pasa por C y D, si yo quiero calcular la suma de todas las áreas. O sea, si yo calculara entre A y B, me estaría restando este valor que está acá de área. Pero si yo quiero calcularlo a todos por separado como áreas positivas, voy a tener que trabajar de esta manera, ¿no? Conocer los valores de C y D, calcularlos si no los tengo. ¿Cómo los voy a calcular? Determinando los puntos de corte con los ejes, ¿no? Entonces el área S que yo estoy buscando, que es la suma de todas estas en valor absoluto, va a ser la integral entre A y C, ¿sí?
de f de x, y esta me va a dar positiva porque la curva está por encima del eje x. Le pone un menos acá porque esta área entre C y D me va a dar negativa, con el menos se transforma en más. Más el área entre D y B, que como está por encima del eje X la curva, me va a dar positiva. Esta es una de las opciones. La otra es intercambiar los límites de integración acá, de modo que esa integral me va a quedar positiva, así que le pongo un más ahí. O, lo más común es agarrar y el área esta que estoy calculando acá, que es la integral entre C y D, que me va a dar negativa, le pongo valor absoluto y la transformo en más. Esto de alguna Profe, manera me permite... ¿Cómo? cualquiera de esas tres que use es lo mismo. Sí, cualquiera de las tres que use es lo mismo. Hasta ahora no estamos calculando área entre curvas, estamos calculando áreas de función y estamos viendo que las áreas que están por encima del eje X son positivas, las por debajo del eje X son negativas, y si quiero determinar las superficies, esas integrales tendré que trabajarlas viendo, teniendo en cuenta esto, ¿no? De tomarle el valor absoluto, en el caso de que sean negativas. Ahora, si nosotros tenemos una situación como esta que se plantea acá, en donde voy a tener que determinar el área encerrada entre las curvas, fíjense que acá no estoy calculando el área encerrada entre el eje X y la curva de la función, sino el área entre las dos curvas. ¿Cómo la voy a calcular? O sea, yo tengo que tener como dato cuáles son los extremos de integración, si no, no voy a poder resolverlo a esto. Entonces, en estos casos es necesario, como dice ahí, identificar cuál es la función de mayor ordenada en el intervalo. En el ejemplo, gráficamente se verifica que la función f, que tenemos acá, es mayor que g en el intervalo. O sea, si uno separa en un determinado valor de x acá y calcula cuál es la imagen de f, va a ser más grande que la de g. Entonces, eso va a pasar a menos que se corten las funciones entre sí en algún punto del intervalo, lo cual no sucede acá. La f va a estar por encima de la g. La f va a tener mayor ordenada que la g para todo x que pertenece al intervalo. ¿Cómo se verifica esto analíticamente? Bueno, un poco lo estuve diciendo. O sea, si yo evalúo a las funciones en un valor intermedio, la f me va a dar más grande que la g en valor, en positivo en este caso, y entonces yo voy a poder plantear la integral. ¿La integral cómo va a ser? Fíjense que acá me plantea el área encerrada, esta la plantea como la integral entre a y b de f de x menos la integral entre a y b de g de x. ¿Por qué hace eso? La integral entre a y b de f de x va a ser el área encerrada por la curva de la función f con el eje x y las rectas verticales x igual a, x igual b. Ahora, si yo le resto el área encerrada por la función g, la curva de la función g, el eje X y la recta vertical X igual a X igual B, me va a quedar el área que está sombrada, marcada acá con color celeste. ¿Se entiende? ¿Por qué queda esta área como la resta de estas dos? Porque estoy restando a esta área que es la de F, le estoy restando el área de G, y me queda solamente esto. Ahora, como yo también lo hemos visto cuando vimos integrales indefinidas y también definidas, que la suma de las integrales es lo mismo que la integral de la suma, o la resta de las integrales, la integral de la resta, yo puedo expresar esta función, esta expresión que tengo acá de manera equivalente así. Y eso es lo que se hace habitualmente. Cuando yo calculo área entre curvas, hago la integral en intervalo de integración de la función f menos la función g, siendo la f de mayor ordenada que la g. Siempre, acá hace una sugerencia, es conveniente siempre primero graficar las dos funciones, o sea, conocer cómo es la gráfica de las curvas en ese intervalo y reconocer el área que queda cerrada entre ellas.
marcarla, dibujarla, y luego realizar los cálculos analíticos. Porque así evito equivocarme, voy a tener, digamos, un mejor conocimiento de qué es lo que estoy calculando. Pero siempre aquí, cuando hago f menos g, tengo que tener en cuenta que la primera que pongo es la de mayor ordenada, como se ve en el gráfico, y la segunda que va restando es la de menor ordenada. ¿Se entiende? Va a hacer un Sí, ejemplo después. Bueno, cuando hagamos área entre curvas, puede pasar que tengamos esta situación también, que las curvas se cortan entre sí y me pidan calcular cuál es el área encerrada entre esas dos funciones. Y habitualmente no me dicen dónde se cortan, por lo tanto no me dan el dato de cuáles son los intervalos de integración. Simplemente me dicen, calcule el área encerrada entre las curvas. Y evidentemente allí son curvas que se están cortando entre sí, como la vemos acá, ¿no? ¿Qué va a ser necesario acá? Igualar las funciones para obtener los valores de A y B. Porque yo acá, al igualarlas, fíjense que si me paro en este valor de A, que no lo conozco todavía, es este extremo donde se cortan, ¿cómo son las imágenes de las funciones f y g? Lo mismo. Son iguales. Y cuando evalúo acá también en B, las imágenes son iguales. Entonces, si yo no conozco A y B, yo puedo saber cuánto valen igualando a las funciones. Ahí vamos a ver un ejemplito enseguida. ¿Y qué más tengo que saber acá? ¿Qué otra cosa es necesaria? Igual que en el caso anterior, identificar cuál es la función en mayor ordenada en el intervalo. Acá, gráficamente, estamos viendo que la función f es mayor que la función g en ese intervalo. ¿Sí? Si me detengo en algún valor intermedio, la imagen de f es más grande que la imagen de g, un valor intermedio, ¿no? Entonces, una vez que yo establezco cuáles son los límites de integración y cuál es la función que está por encima de la otra, planteo la integral igual que antes. La diferencia, como en el caso anterior, es que no teníamos los intervalos de integración y los tuvimos que determinar igualando a la función. Una cosa también que hay que aclarar acá, que es muy importante. Este procedimiento sirve para calcular cualquier área entre curvas, independientemente de cuál sea el cuadrante en que se encuentre dicha área. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá estamos viendo un caso en el cual el área quedó encerrada en el primer cuadrante. Pero si esta misma situación ocurriera en este cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, sobre todo en estos de abajo que da la impresión de que quedarían negativas, no quedan negativas cuando yo hago este cálculo. O sea que este cálculo es general para cualquier área entre curvas, sea donde se encuentren. Siempre voy a tener que usar la función de mayor ordenada y restarle la de menor ordenada. Y siempre el área encerrada me va a quedar positiva, me va a dar efectivamente la superficie encerrada entre las curvas. Yo acá no tengo más para mostrarles, pero podría verificarse que cuando tenemos, por ejemplo, en el cuarto cuadrante, la función esta de mayor ordenada va a tener un área que va a ser negativa, pero esta que es de menor ordenada va a tener un área negativa más grande. Pero entonces cuando resto algo negativo, resto algo más grande, me va a quedar positivo. Digamos, estoy tratando de justificar por qué esta resta me va a dar igual y positiva en cualquier cuadrante en que me encuentre. Por eso esta observación que les decía es importante y les facilita mucho los cálculos. Vamos con el ejemplo. Hallar el área de la región limitada entre estas dos funciones. No me dice más que esto, o sea que no me está
dando los límites de integración, entonces se supone que estas dos funciones se cortan entre sí. Entonces voy a tener que determinar los valores de los límites de integración A y B, ¿no? Bueno, estas son funciones básicas, si yo las grafico, la azul es la cuadrática, la roja es la raíz de x. Evidentemente acá no dudamos de que esas son las funciones. Este es un ejemplo básico, pero que sirve como guía para ver qué cálculos tenemos que hacer. En este caso, como no tenemos los límites de integración, lo vamos a tener que calcular. Acá gráficamente puedo ver que es 0 y 1. Pero analíticamente, ¿cómo sería? Porque por ahí podemos tener funciones más complejas, para las cuales es un poco más difícil determinar los extremos de integración, si no conozco bien la gráfica. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Ahora Perfecto. deberías igualarlas o no. Bien, igualamos las funciones. Primero debemos encontrar los valores de los extremos y para ello igualamos a la función. O sea, hacemos f y g. Entonces estamos igualando la f, que es la cuadrática, con la raíz de x. Esto, todo lo que sigue acá es un procedimiento algebraico. Elevamos al cuadrado ambos miembros. ¿Para qué? Para que no nos quede la raíz, porque vamos a tener que calcular y factorizar un polinomio. Al elevar a ambos miembros al cuadrado me va a quedar x a la cuarta del lado izquierdo y la x del lado derecho. O sea, la raíz de x al cuadrado en realidad es un módulo, pero como el valor de x, como estamos teniendo en cuenta los valores positivos de x, directamente reemplazamos a esto por x. O sea que elevando al cuadrado estos dos miembros me queda x cuarta de un lado y x del otro. Luego, si pasamos todo a un solo miembro y igualamos a 0, vamos a poder factorizar x a la cuarta menos x, factorizo sacando factor común, y me queda x factor de x cubo menos 1. Esta expresión me permite determinar las raíces de este polinomio, me permiten determinar cuánto valen los extremos de integración. ¿Cuánto van a valer? X igual a 0, porque se anula acá, Y a 1. 1. A partir de esta igualdad, estoy sacando cuánto valen analíticamente los extremos de integración, 0 y 1. ¿No? Si yo evalúo en 0 la cuadrática, me da lo mismo que la raíz, y si evalúo en 1, también. Digamos, este procedimiento, que puede llegar a ser redundante para un caso tan simple como este, en realidad nos sirve mucho en casos un poco más complejos. Igualar las funciones, trabajar, buscar las raíces, lo cual me permite determinar que A vale 0 y B vale 1. Paso siguiente, para determinar cuál es la función de mayor ordenada en el intervalo de integración, evaluamos ambas funciones en un valor intermedio. Eso es lo que sugerimos, ¿no? Entonces, el intervalo de integración es entre 0 y 1. Uso un valor intermedio, por ejemplo, un medio, y evalúo a ambas funciones. La f, evaluada en un medio, acuérdense que era la cuadrática, un medio al cuadrado me da 0,25, y la g evaluada en un medio, es la raíz de un medio, me da 0,707. Entre 0 y 1, la raíz cuadrada, entonces, tiene mayor ordenada que la x al cuadrado. O sea que en este caso se verifica que g de x es mayor que f de x en el intervalo de integración. Cuando hacen todo este procedimiento de área entre curvas, tienen que, primero entonces, calcular las raíces del polinomio o de la expresión que surja de igualar las funciones, y luego ver cuál es la función de mayor ordenada en el intervalo. Gráficamente se ve que la raíz cuadrada es mayor que x cuadrado en ese intervalo. Analíticamente sería este el procedimiento. Entonces, una vez que tenemos los intervalos de integración determinados, el intervalo de integración determinado entre 0 y 1, y sabemos cuál es la función que es de mayor ordenada, ¿cierto? La raíz cuadrada es mayor ordenada que x cuadrado en el intervalo, planteamos la integral para calcular el área. El área sería entonces la función de mayor ordenada, integral de la función de mayor ordenada menos la de menor ordenada en el intervalo,
separamos acá la integral de la resta de las integrales. Calculo la primitiva de la raíz cuadrada de x, que sería la primitiva de x a la 1 medio. La primitiva es 2 tercios de x a la 3 medio, entre 0 y 1. Y le resto la primitiva de x cuadrado, que es 1 tercio de x cubo, entre 0 y 1. Acá no nos vamos a detener en las cuentas, pero esta primera integral, que es aplicándole barro, evaluándola en 1, y le restamos en 0, bueno, evidentemente queda 2 tercios, porque evaluada en 1 a la 3 medio es 1, por 2 tercios, 2 tercios, y en 0 me queda 0, o sea, 2 tercios sería el valor de esta primera integral definida. Si le resto el valor de la otra, que me va a quedar 1 tercio, porque evaluada x al cubo, evaluada en 1, me va a quedar 1, y en 0 se va. El valor, en definitiva, de esta resta es 1 tercio, que es el área encerrada entre las curvas. Entonces, el procedimiento es ese. Repito, igualamos las funciones para calcular los intervalos de integración. Vemos cuál es la función de mayor ordenada del intervalo y planteamos el área como la integral entre a y b de f de x menos g de x, siendo f de x, en este caso es g de x menos f de x. G de x de mayor ordenada que la f, ¿no? Así que eso es todo. Con esto podemos encontrar cualquier problema de área entre curvas.